Bienvenidos a una clase de hidrostática. Sería la primera clase de hidrostática. Yo en el canal hice muchísimas clases de hidrostática, hidrodinámica, mecánica de fluidos. Hay bastante material ahí. Pero bueno, empezando con hidrostática, que sería la primera guía, hidrostática 1, una guía de una facultad como para poder resolver. La hidrostática sigue siendo la misma en cualquier facultad. O sea, hidrostática, hidro de agua. Estática se supone que fluidos que están en reposo. Si bien después vamos a ver en las próximas guías cuando los fluidos están en movimiento. Cuando están en movimiento, obviamente reina la dinámica de Newton, y de la dinámica de Newton, y estas cosas hay que saberlo, la segunda ley de Newton, combinado con la cantidad de movimiento, que uno ya sabe en dinámica que es masa por velocidad, uno deduce una famosísima ecuación que se llama la ecuación de Navier-Stokes, que bueno que después, esa ecuación es fácil de resolver, pero fácil, sabiendo. Ley de Newton, la segunda ley de Newton, cantidad de movimiento, y hay que saber cálculo diferencial, o sea, derivadas, totales, parciales, operadores diferenciales que son gradientes, bueno, en fin, una serie de digamos, de requisitos de lo que tenga que ver con álgebra vectorial y análisis diferencial. Cuando digo análisis diferencial es análisis matemático, de cálculo diferencial e integral. Y de integrales también. En esta exposición, no sé si los primeros ejercicios, pero sí después, más adelante vamos a tener que utilizar la noción de diferencial, la noción de derivada, la noción de integral. Bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con los problemas. Si uno ya, esta clase es para la gente que sabe, pero si no saben nada, también. Porque la idea es darlo en un estilo americano, o sea, que a mí me gusta. Hacer los problemas y al costado mencionar las leyes, las propiedades físicas, y el álgebra o el análisis que corresponda a nivel formal, como para poder desarrollar la cosilla y ser más rápido, porque si uno tiene que ir a sistema francés, toda la teoría, que no está mal, y después la práctica, bueno, primero que digamos, está muy desenlazada la teoría de la práctica, o sea, porque uno no se acuerda de la primera clase de lo que se dio, entonces es preferible ir viendo esa teoría a medida que vamos resolviendo los problemas. Directamente vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ese es el primer problema. El problema 1 no lo muestro porque es de unidades. Si yo pierdo tiempo con el problema de unidades, no tiene sentido. Las unidades se van mencionando a medida que vamos haciendo el problema. Igual cualquier cosa preguntá, ¿eh? O sea, cuando tengas preguntá, yo mientras voy agarrando todos los fibrones de color. Sí. Bien. Perfecto. Vemos el segundo problema. El querosén, famoso querosén, ¿no? Acá indica el puntero láser. El querosén tiene una densidad relativa de 0,81. Bueno, 0,81, densidad relativa no es lo mismo que densidad. La densidad, en realidad, siempre se mide en gramos sobre centímetro cúbico. Sabemos que la densidad, por fórmula, ya lo habíamos visto en el colegio, en muchos lugares, es masa sobre volumen. Masa sobre volumen me está dando la cantidad de masa por unidad de volumen. Y cuando me da la cantidad de masa por unidad de volumen, me está diciendo, bueno, en esa unidad de volumen tengo tanta masa. Por ejemplo, el agua, densidad del agua, aproximadamente 1 gramo sobre centímetro cúbico. O sea, por cada centímetro cúbico de agua, cada centímetro cúbico de agua sería 1 mililitro, unidades, 1 mililitro equivale a un peso exacto de 1 gramo. Eso significa la densidad. Se toma como unidad del agua, porque siempre el agua fue el componente ideal como para disolver cosas y hacer mucha química. Y el querosén es un líquido más liviano que el agua. Cuando se dice más liviano es porque menos denso. En todo caso, el querosén tiene una densidad absoluta de 0,81 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, ¿qué pasa? Acá no me ponen las unidades, me dicen densidad relativa.
Ah, bueno, ¿y dónde está el gramo sobre centímetro cúbico? Momento. La densidad relativa siempre va a ser el cociente entre la densidad absoluta del líquido sobre la densidad absoluta del agua. En todo caso, la densidad absoluta del queroseno va a ser 0,81 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Cuando yo hago la densidad relativa va a ser densidad absoluta del queroseno, 0,81 gramos sobre centímetro cúbico, dividido la densidad absoluta del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Simplificamos las unidades, porque están en las mismas unidades, y nos queda 0,81. Eso es una unidad adimensional. La densidad relativa es muy usada en una guía que vamos a ver, pero más adelante, que tiene que ver con lo que se llama análisis dimensional. En el análisis dimensional, o análisis de similaridad, no necesitamos unidades. Trabajamos adimensionalmente porque cuando trabajamos en prototipos, ¿qué quiere decir un prototipo? Es un modelito de juguete en un laboratorio y que después lo vemos en grande. ¿Qué significa eso? ¿Qué sé yo? Pongo en una pileta un barquito de juguete y que representa un transatlántico en el océano. Bueno, el prototipo es ese, el barquito de juguete en la pileta. Hago todo el análisis del fluido, digamos, de la dinámica del fluido, la hidrostática o lo que sea, y después ese modelo que estudio en un laboratorio lo llevo a un transatlántico que está en el océano. Bueno, acá no importa la escala. ¿Por qué? Porque como es adimensional, porque no tiene unidades, entonces al no tener unidades no importa la escala en la que se trabaja. Pero lo que yo puedo rescatar del prototipo en el laboratorio es lo mismo que yo voy a observar cuando vea el barco en el océano. Bueno, me adelanté un poco, pero ya lo vamos a ver. La densidad relativa no tiene unidades y todo lo que es relativo no va a tener unidades. A futuro también va a aparecer lo que es la presión relativa. Bueno, la presión relativa es lo mismo, va a ser la presión absoluta de un gas o de un líquido dividido la presión atmosférica. La presión atmosférica es una atmósfera equivale a 1013 hectopascales, como dicen en la radio, en algún noticiero. 1003 hectopascales. ¿Qué es un hectopascal? ¿Qué es un pascal? Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Un hecto viene de 100. Es como hectómetro. Un hectómetro son 100 metros. Bueno, hectopascal va a ser 100 pascales. 100 pascales son 100 por newton sobre metro cuadrado. Bueno, hay que utilizar, vamos a usar el sistema MKS. Muchos lo saben, metro, kilogramo, segundo. Vamos a usar eso. Esas son las unidades que vamos a utilizar. O sea que, si por lo pronto, qué sé yo, acá como este problema, ¿no? Dice la presión es 2000 pascales, y esto lo tengo en gramos sobre centímetros cúbicos, guarda, habrá que hacer pasaje de unidades, porque el gramo habrá que pasarlo a kilogramo, el centímetro cúbico a metro cúbico. O sea, eso hay que respetarlo. Pero eso es lo último que hay que hacer. Acá lo importante es el desarrollo de los problemas. Después el tema de las unidades es una pavada, porque reducir unidades me hace recordar el colegio secundario. Así que no, pero hay que tener cuidado a la hora de poner un resultado. Bueno, a ver, dice el queroseno tiene una densidad relativa de 0,81. ¿Qué altura de columna de queroseno equivale a una presión de 2000 pascales? Entonces yo, antes de sacar la página, voy a poner los datos del problema, que va a ser ejercicio 2, y después voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver la resolución. Ejercicio 2. Y voy a anotar directamente los datos, ¿no? Porque anotar todo es un lío bárbaro, o sea, no tiene sentido. Densidad relativa, vamos a ver delta R, 0,81, queroseno. Queroseno se escribe, bueno. Y después es una columna de 2000, cuya columna, una altura, o sea, ¿qué altura de columna de queroseno equivale a 2000 pascales? La presión de la columna es 2000 pascales. Listo, ya está. Anoté todo esto y me voy de aquí. Ya está. Dejo de compartir pantalla y ahí se ve esto. Ya bien. Listo.
Es muy importante imaginarse el esquema de lo que uno tendría en el laboratorio. O sea, hacer un lindo dibujo, como si uno estuviese observando el fenómeno en el laboratorio. Esa es la típica, si no, no es física, si no es hacer cuentas, matemáticas, y no tiene mucho sentido. Sí. Vamos a dibujar. ¿Hay buena iluminación o tengo que prender alguna luz? Si quieres prender, a ver, o sea, se ve, pero está como oscuro. Dale. Por eso pregunto. ¿Ahora? Sí, ahí se ve. ¿Es mejor? Bueno, vuelvo Sí, a sí, ver. sí. Va a ser inevitable. Sí. Siempre lo que hay que hacer es un buen dibujo. A ver, un dibujo, bueno, acá dibujar una columna de querosén. Ah, bueno. Uno dice, está bien, supongamos que es una probeta. Una probeta de querosén. Todos sabemos lo que es una probeta en un laboratorio. Sí. Yo, bueno, por pronto, supongamos que acá está el querosén. Bueno, no sé la altura, claro, es la idea. Es el objetivo del problema, sacar la altura. Claro. La altura no la sé, de ninguna manera. La idea es hallar eso, esa altura. ¿Qué pasa si la probeta es más ancha? O es un balde. Uno dice, qué pregunta. ¿Qué pasa si la probeta es más ancha? Supongamos que es una probeta, es un balde o es un tubo. Lo que quiero enfatizar es lo mismo. Es una probeta más ancha, pero de la misma Sí, sí, altura. sí. Está el tema. Ah, bueno. Y todo el mundo va a decir, che, qué buena pregunta. Es cierto, cambian las cosas de la vida acá, porque ¿será la misma altura? Bueno, ponemos H'. ¿Será la misma altura? Uno podría pensar, bueno, acá tengo más que no sé. Entonces, bueno, En la altura pasa lo mismo. va a ser la misma. Muy bien. Interesante. Interesante. La altura va a ser la misma. ¿Y qué pasa? Bueno, la altura va a ser la misma. Ahora voy a hacer otra aclaración. Entonces, esto surgió en la época de Castelli, antes de Bernoulli. Castelli, Torricelli, Pascal. Eran todos los que estudiaban, los italianos que estudiaban todo el tema de la expresión, por eso es lo que comenzó todo Torricelli en 1543. Pero todos se preguntaban, ¿cómo puede ser si yo tengo una pileta y tengo un balde con la misma altura? Entonces uno decía, bueno, la paradoja se llama paradoja de la hidrostática, porque no entendían por qué la presión es la misma en una pileta que en un balde a la misma profundidad. Entonces, si no, uno puede pensar la pileta tiene más agua, tendría que hacer más presión. Y el balde tiene menos agua, debería ser menos presión, pero no depende del contenido, no depende del volumen la presión. Porque si vamos al caso, la pileta tiene más agua, pero tiene más superficie. Claro. En cambio, el balde tiene menos agua, pero tiene menos superficie. Entonces se compensa la cosa. ¿Por qué? Porque la presión siempre se escribe como la fuerza que se hace sobre la superficie. En todo caso, aquí la fuerza es el peso. Y el peso es masa por gravedad. Segunda ley de Newton. Sí. No voy a hablar de eso, porque si no. Ahora, la cuestión es la siguiente. Acá hay una compensación. O sea, acá hay menos superficie. La superficie es una superficie circular, ¿no? Acá hay menos superficie que acá. Pero ¿qué pasa? Está bien, acá hay más contenido y menos contenido, pero más contenido, más superficie, menos contenido, menos superficie. Entonces se va a compensar y de alguna manera la presión va a ser la misma. Veámoslo, porque ¿qué hacemos? Aplicamos esta fórmula. En el primer caso, bueno, ok, presión es igual a el peso de esta columna, que es masa por gravedad sobre la superficie. No importa las unidades. Esa es la presión.
Guarda que no confundamos la presión con el peso, ¿no? Vamos a poner peso P, es el PE, que es la masa por gravedad, y P es la presión. P es la presión, y es la superficie, F es la fuerza, ya sabemos eso. La cuestión es la siguiente. ¿Quién es la masa? Lo dije. Densidad es masa sobre volumen. Si despejo, me queda que la masa es el volumen por la densidad. Entonces, este valor es volumen por la densidad. Lo ponemos así, con la delta. Volumen por densidad por gravedad. Pero esa densidad va a ser la densidad relativa a la densidad. La densidad o la densidad del que lo sabemos. Ok. En realidad absoluta. No Claro. relativa. Porque la relativa no tiene unidad, es 0,81 gramos sobre centímetro cúbico. Ok. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿El volumen quién es? Cuestión geométrica. Sabemos que esto es un cilindro, ¿no? Bueno, sí. El volumen de un cilindro es la superficie de la base por la altura, o sea, pi por radio al cuadrado por la altura. O sea, esto de acá es pi. Supongamos que tenía un radio R. Sí. Acá un radio R'. Ok, entonces va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Bueno, por la densidad, por la gravedad, dividido la superficie de la base, o sea, es la superficie, base, no otra cosa. Supone que, si uno lo dibuja así, acá abajo, como diciendo, bueno, la superficie acá abajo, porque quiero calcular la presión justamente que está haciendo el líquido acá abajo, vamos a poner P. Sí. Y acá también la superficie, que va también circular, y quiero saber la presión acá abajo. Vamos a ponerle P'. Esta superficie es S', que es mayor que la de S. Pero bueno, acá S es pi por radio al cuadrado. Estas cosas las entendemos. Se simplifica, taca, 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 y me queda la ley de Pascal. Me queda presión igual a densidad por la gravedad por la altura, o altura por densidad por la gravedad, lo mismo. O sea que me queda, espero que se vea ahí. Entonces, no, ahí no se ve. Si quieres, para la derecha. Vamos por acá. Me queda densidad por la gravedad por la altura. La ley de Pascal. Sí. Bueno, lo mismo vamos a hacer de este lado. Con este esquema. Hacemos lo mismo. Presión P'. Sí. Masa por gravedad. Masa prima, porque ya el contenido es mayor, obviamente. Sabemos que hay más que lo sé. Sobre una superficie S'. Y ahí está la compensación. Más superficie, más masa. ¿Por qué? Porque claro. y vemos esa proporcionalidad. Y obviamente que se compensa, y lo vamos a ver, que se compensa, me va a dar la misma presión. Entonces me va a quedar volumen prima, densidad, gravedad sobre superficie prima. Bueno, es reemplazar los valores, y ya está, ahí, me quedé tranquilo. Pi por radio, bueno, es radio prima al cuadrado, por altura, por la densidad, por la gravedad, sobre la superficie S', que es pi por radio prima al cuadrado. Bueno, lo bueno de todo es que también se simplifica, lógico. Claro, sí, queda igual. Igual, buenísimo, ya está. Ahí, ¿no? No se ve para allá. Bueno, entonces, nos va a quedar la misma presión. Sí. Y la presión es la misma. O sea, la conclusión. Ahí sí. Sí. Conclusión. P igual a P'. Ahí se ve, sí. Bueno, esto se llama paradoja de la hidrostática. Porque en viejos tiempos se creía que la que tenía más contenido era la que tenía más presión, pero no. Claro. Dejó de ser una paradoja, ¿no? Sí. Las paradojas son argumentos contradictorios
que después, bueno, se verifica experimentalmente y teóricamente. Ok, bueno, hablé de esto, pero el problema podría haberlo terminado antes. Lo que pasa es que da el hecho de poder hablar muchas cosas y ir viendo conceptos muy importantes. La presión, por la ley hidrostática de Pascal, no va a depender de la cantidad de líquido. Y tampoco va a depender de la forma. Porque si yo, por ejemplo, ahora, supongamos que yo tengo esto, este mismo recipiente, ¿no? Y lo tengo todo deformado, qué sé yo, debe ser un florero que me regalaron por ahí. Bueno, esto sí tiene una base, bueno. Pero es una cosa deformada, o sea, la altura es la misma, claro. La altura es la misma. Acá puse H', pero en realidad es H, ¿no? Perdón. La altura es la misma. La altura sigue siendo la misma. O sea, que acá y que acá. No importa que esté deformado, con tal que la profundidad sea la misma. La presión va a ser igual. Pero si la altura cambiaría, ahí sí cambia. No cambia tampoco. Cuando cambia la altura va a ser la misma presión. Sí. Digamos, acá ya calcular el volumen ya no voy a Sí. poder. Es tan fácil. No es regular esa figura. Entonces, bueno, la cuestión que igual se puede probar, obviamente, integrando y qué sé yo, calculando el volumen por integración triple, bueno, ya me meto en matemática, puedo hacer las mismas cuentas y puedo probar efectivamente de que la presión va a depender solamente de la altura y va a quedar esta fórmula. Densidad de gravedad por altura. No importa la forma que tenga esta porquería. La cuestión es que importante es la altura. Por eso la paradoja, uno cuando uno habla de la paradoja, no importa la forma que tenga el contenido. Claro, no importa la forma no importa la forma del recipiente, digamos, eso es lo que quiero decir. No importa la forma que tenga el recipiente, no importa la profundidad. En la ley hidrostática. Sí, del resultado que nos dé, si vos le cambiás la altura, ahí sí cambia la presión. Porque depende de ti. Obvio. Porque la presión, Depende de la obviamente, altura. claro, densidad de gravedad por altura. Esa es la idea. O sea, la presión va a quedar densidad de gravedad por altura siempre cuando se trate de sacar la presión de una columna. Perfecto. Buenísimo, ya está. Hablé de esto, no va a depender de la forma del recipiente, sino simplemente, bueno, la presión va a depender de la densidad y de la gravedad. Perdón, de la densidad y de la altura, y también de la gravedad. Porque si no estoy en la Luna, que son 10 veces menos la gravedad, obviamente la presión va a ser menor, ¿no? En estas unidades. Pero en unidades técnicas sin gravedad es densidad por altura la presión. Y bueno, depende de la densidad del líquido. Pero en unidades MKS la presión va a depender de estos tres parámetros. La densidad de la altura y nada más, no depende de otra cosa. Bueno, y calcular este problema es simple, porque ¿qué tengo que hacer? Reemplazar la presión, 2000 pascales, la densidad absoluta es 0,81 gramos sobre centímetro cúbico, hay que hacer pasaje de unidades a metro y a kilogramo, y la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado, hay que pasarlo, eso ya está, metro y segundo cuadrado, y la altura, bueno, cuando despeje la altura me va a dar en metros. Claro. O sea que, si hago lugar, si esta es la fórmula, ya por la ley hidrostática de Pascal, esto es ley hidrostática de Pascal, también era matemático, despejo la altura y ya está. O sea, esto que está multiplicando pasa dividiéndose la densidad por altura y queda altura igual a presión sobre la densidad. Ojo con el pasaje de unidades. No sé si tenés claro el tema de las unidades o es algo, bueno, hablamos de unidades, pero no sé si... Yo creo que lo manejo en hectopascal, que lo manejamos todos en pascales.
Buenísimo. Lo que podemos, si querés, hacemos la cuenta o paso otra cosa. Digamos, si hay problema con las unidades, yo hago, no hay problema. No. O sea, lo que tengo dudas ahí, o sea, tendría que poner 2000 pascales y la densidad sería la densidad, no es la relativa. No, es la absoluta, pero a la absoluta le pones, lo único que tenés que ponerle a la relativa es gramos sobre centímetro cúbico porque siempre se refiere al agua. Lo voy a aclarar eso. Sí, La porque sí. relativa, ¿puedo borrar acá o...? Sí, si querés borrar, sí. Sí, si querés mejor, si podemos terminar con los números, porque si capaz que fue más dolido para no pillar. ¿Terminar cuándo? No escuché. Sí, podemos hacer así con con los datos que hay que reemplazar. Ah, sí. Con los datos. Yo simplemente quiero hacer lugar acá, ¿viste? Sí, si querés borrar eso, no, ya está. Igualmente yo después lo cuelgo esto en el canal y lo Sí. puede ver. Realmente lo hago por eso, porque muchas Y veces... siempre tengo que hacer esa demostración, por ejemplo, no puedo poner directamente la ley de hidrostática de Pascal. Sí. Simplemente yo Ah, hice una mención de que por qué digamos, la presión solamente va a depender de la altura. Y la paradoja para entender el por qué. Porque uno dice, bueno, podría hacer una pregunta, ¿y qué pasa si tengo una pileta o un balde? Y bueno, no sí, esas importa la preguntas son forma. típicas, que te cambian algo y Es física. se Pero después refiere. esto es una pavada, esto es una idiotez. Sí. Ya tenemos matemática. Esto es matemática, ya es matemática simple. Y unidades, magnitudes. Vamos a poner, acá tenemos la altura, ¿no? O sea, Sí. tenemos la altura. La altura es la presión sobre la densidad absoluta por la gravedad. La densidad relativa se define como la densidad absoluta sobre la densidad del agua. H2O. La densidad del agua a temperatura normal, 25 grados y qué sé yo, presión de atmósfera. En condiciones termodinámicas estables, ambientales, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Sí. 25 grados Celsius, 1 gramo centímetro cúbico. Es 1. Así que así se define la densidad relativa. Entonces, bueno, lógico. Cada despejar. O sea, te va a Claro. quedar la densidad relativa por la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Sí. Y ya está. Ahí tenés la densidad absoluta del queroseno. Ok. Buenísimo. Listo, vamos. Bueno, prácticamente el problema ya está Sí, ya resuelto. está. Sí. Cada vez 2000 dividido 0,81 por 9,8. Ya. Va a ser 2000 pascales, ¿no? Sobre la densidad, guarda las unidades. Vamos a pasarlo a hacerlo por vos una vez, si querés. Pero yo creo que vos ya sabés, ¿no? Hacer pasaje de unidades. Sí. Vamos a ver. La gravedad la tomamos 10 metros sobre el segundo cuadrado aproximadamente, en todos lados. Ok, sí. Algunos por el 9,83, 81 metros. Sí. Es muy gracioso. Claro, lo que hay que pasar es, claro, porque te quedó el agua, la densidad del agua está en gramos y hay que pasar. Claro, el pascal es newton sobre metro cuadrado. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Entonces, un newton, vamos a poner acá, un newton son 10 kilogramos, 10 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Sí. Una vez que hacemos eso,
ya prácticamente 1 newton sobre metro cuadrado, ¿no? Es hacer la cuenta, o sea, va a ser 2000. Sí, sí. Newton, sí. Acá es Newton, es 10 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Bueno, sobre metro cuadrado, es un mejunje de unidades. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, dividido todo de m cuadrado. Y todo esto dividido, bueno, esto que hay que pasarlo de unidades, que es 0,81 gramos. Bueno, se supone que 1 gramo son 10 a la menos 3 kilogramos. Estoy hablando de notación científica, podría ser. Sí. Que ahora hay que pasar los gramos a... O sea, hay que pasar los gramos a kilogramos y el centímetro cúbico a metro cúbico. Ok, perfecto. Eso es lo más molesto del problema. La verdad, a mí no me gusta el paso de unidad, es una porquería, pero la idea es saber resolver el problema. Y eso era menos 3 kilogramos. Muy bien. Y centímetro, pasarlo a metro. Bueno, vos sabés que 1 centímetro, bueno, o 1 metro son 100 centímetros. Sí. Y 1 centímetro es hacer 1 dividido 100 metros. Sí. O sea que va a ser 0,01 metros. O sea que de alguna manera 1 centímetro es 0,01 metros. ¿No? Podrías poner acá donde está el centímetro 0,01 metro al cubo. Un número feo, pero bueno, es lo que hay. Sí. Y después por 10 metros sobre eso. Bueno, hay que hacerlo toda esta cuenta. Nunca me gustaron hacer estas cuentas. Pero bueno, las unidades van a corresponder a una altura en metros. Porque como está todo en MKS. Sí. Si no te va en metros porque hiciste mal el pasaje, pusiste No, mal. sí. Bueno, el kilogramo se va con el kilogramo. Esto elevado al cubo, esto es 10 a la menos 2 ahí adentro. Elevado al cubo es 10 a la menos 6. Bueno, todo ese quilombo. Eso va a quedar. 2000 por 10 es 20.000. Bueno, acá, bueno, sí, es molesto. El metro con el metro cuadrado se simplifica y queda metro. Sí. Bueno, queda metro sobre segundo cuadrado. Bueno, listo. Y después acá abajo, perdón si se ve o no se ve. Sí, está en serio. Tiramos espacio. Sí. Bueno, esto va a ser 0,81 por 10 a la menos 3. Este 0,01 es 10 a la menos 2. Elevado al cubo sería 10 a la menos 6. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? 10 a la menos 6 metro cúbico. Y acá por 10 metros sobre segundos. Bueno, lo interesante es que, bueno, más allá de la cuenta, que después hay que hacerlo con la calculadora, la simplificación de unidades, ¿no? Acá simplifico, y acá queda el cuadrado. Y es evidente que va a quedar en metro, ¿no? Porque esto es 1 sobre... No lo sé. Claro, y acá el cuadrado, este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado. Sí. Y va a quedar en metros todo eso. Perfecto. Sí, esa es la cuenta. Ok, se entendió. Y vamos a pasar al otro. Dale. No importa que no aparezca hidrostática es el título, ya sabemos de qué estamos hablando. Sí, no, sí, se sabe. Vamos a pasar a otro problema.
Vamos a pasar a otro problema. Sí, el tema de las unidades es molesto, la verdad que es lo último que uno debería hacer. En el caso excepcional, por ejemplo, yo lo recomiendo en un examen. Uno no tiene tiempo en hacer las cuentas, si uno hace el desarrollo y llega a un resultado, ¿no?, formal, teórico, bueno, esta es la presión. Yo llegué a presión, densidad, gravedad por altura, puede decir cualquier cosa. Listo, ese es el resultado. Perdón, no tuve tiempo, postdata. Los tipos no te pueden decir que no sabes. A lo sumo te bajarán medio punto, no sé. En vez de bien menos, pero importa. La cuestión es que vos lo sabés, lo que pasa es que no tuviste tiempo. Ojo que no es el resultado de ese. Pues si no, ellos no saben si sabes o no. Pero es lo de menos eso. Yo pienso, te digo una cosa, como yo reviso los exámenes, en la facultad es así. No reviso el resultado. Es más, en exactas no hay, no es como en ingeniería que hay datos numéricos con magnitudes, no es... Es todo con letras. Claro, todo en letra, todo un resultado teórico. Y yo reviso el desarrollo de las ecuaciones, no voy a revisar cuentas, no hay tiempo. Sí. Supone que no todo el mundo va a hacer la misma cuenta, pero si está el planteo del sistema de ecuaciones o ecuaciones diferenciales respecto al problema, si está bien planteado, listo, lo más importante es eso. Ahora, si está mal planteado eso, está mal. Sí, está mal. Vamos al otro. Dale. Bueno, el próximo es el punto más profundo conocido en el Océano Pacífico es la Fosa de las Marianas, eso sí, yo lo conozco, eso, con 11.034 metros. Sí, ese es el punto más profundo del Océano Pacífico. Más o menos son 11.000, 12.000 metros. Suponiendo que el agua de mar tiene un peso específico de 10.500 newtons sobre metro cúbico. Quiero agregar que el agua de mar tiene sales, y si tiene sales disueltas, la densidad va a ser mayor que la del agua común. O sea, el agua salada es más pesada que el agua dulce. Bueno, igualmente esto no está en gramos sobre centímetros cúbicos, está en newtons sobre metro cúbico, pero bueno, está en unidades MKS la densidad. Así que bueno, no importa. Si la presión atmosférica es de 101.325 pascales, que es la presión normal, ¿cuál es la presión manométrica de dicho punto expresada en atmósferas y pascales? ¿Y cuál es la presión absoluta? Bueno, es un mar, digamos un océano, y una profundidad de 11.034 metros. Vamos a anotar los datos. Problema 3. O sea, una profundidad, vamos a poner H, porque generalmente H es de high. High es altura en inglés. Y bueno, 11.034 metros. Obviamente que ahí no puede bajar nadie, porque, salvo con una batiesfera, pero una persona nadando ahí no vas a encontrar porque la presión la despedaza. Es como si se le hubiese caído un edificio encima. No, la despedaza. 11.034 metros. La densidad del agua de mar es 10.500 newtons por metro cúbico. 10.500 newtons sobre metro cúbico. Sí. ¿Y después qué más? Si la presión atmosférica es 101.325 pascales. Bueno, presión atmosférica, vamos a poner PA, 101.325 pascales. ¿Cuál es la presión manométrica? Empezar en atmósfera y pascal, y la presión absoluta. Bueno, vamos a ver, presión manométrica, P sub M, vamos a ver qué es la presión manométrica, y la presión absoluta. Manométrica, saco, vamos a compartir, ahora saco eso de compartir pantalla así, atmósferas, presión atmosférica.
Ahí está, anoté los datos para no anotar todo eso. Termino más. Sí. Listo. Vamos a sacar esto, dejar de compartir pantalla. Listo, buenísimo. Estos son los datos del problema. Bueno, uno hace un dibujito, ¿no? De la escena del mar y toda esa historia. Se supone que este es el Océano Pacífico, bueno, por así decirlo. Supongamos que este es el lodo del mar y, Sí. bueno, hay una profundidad terriblemente de 11 kilómetros. Sí. O sea, no sé qué mierda puede llegar a ver ahí abajo, o si llegaron a ver. Por vía, no sé, debe haber un sistema vía satélite, porque la verdad ninguna batiesfera puede, digamos, soportar tanta presión. Han llegado a profundidades, no sé si de 7.000, pero no habrán llegado nunca. Y esa es la profundidad que tenemos, 11.034 metros. Bueno, este es el océano, con los pececitos, y vayan a saber lo que hay ahí abajo. Bien. Necesito expresar la presión absoluta y la manométrica. ¿Qué es cada cosa? Ahora vamos a ver. En principio, nosotros sabemos muy bien que está la atmósfera acá. Este es el aire. El aire atmosférico, donde estamos nosotros. La presión normal es la presión esta que me está dando, 101.325 pascales. O sea que en todo caso, acá tenemos una presión ejercida por la atmósfera sobre la superficie del mar y del suelo y de lo que sea. O sea que esto es la presión atmosférica. P sub A. Ahora, bueno, acá abajo vamos a tener una presión mayor. En todo caso, es una presión que tiene que ver con esa profundidad. Sabemos que la ley hidrostática de Pascal tiene que ver con la profundidad, con la altura. Pero a esa presión de columna, ¿no? O sea, de profundidad de líquido, de agua de mar, tenemos que sumarle la presión atmosférica. Porque, ¿qué pasa? Acá hay presión, esto hace presión, más la presión de esta columna. Para abajo también. La presión es sobre la superficie, ¿no? Y siempre se dibuja así, varias flechitas, porque es la fuerza por unidad de superficie. Claro. Sabemos que presión es fuerza sobre superficie. Cuando uno hace fuerza sobre superficie es, qué sé yo, 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, por cada centímetro cuadrado hay 3 kilogramos fuerza. 1 kilogramo fuerza son 10 newton, bueno, bla, 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 no importa. La cuestión es que por centímetro cuadrado tengo 3 kilogramos. Por eso se dibuja flechitas así, por diciendo, bueno, en cada pedacito, en cada centímetro cuadrado, tenés esa presión, una cosa así. Sí. Por eso se dibuja varias flechitas en los libros también. No, porque hay muchas fuerzas. No, es la presión que actúa sobre el fondo del mar. O sea que el fondo del mar está soportando una presión P. Una presión, pero P total, que es la presión ejercida por esta columna de agua más la presión del aire. Sí. Supone, porque digamos, las presiones son como las fuerzas, se suman en el mismo sentido y dirección, claro, pues son vectores. Entonces, vectorialmente hablando, todos apuntan para abajo. Acá no hace falta sistema de coordenadas, es un problema muy fácil. Tendría que poner un sistema de coordenadas, eso lo vamos a ver cuando lo necesitemos, aplicamos un sistema de coordenadas. Pero lo que quiero decir vectorialmente, las flechas apuntan para abajo. Están en la misma dirección y sentido, lo sumás. Entonces lo sumás. Sumo la presión del aire más la presión de esta columna. Vamos a poner P de H. Sí. P de H no es otra cosa que la densidad de gravedad por altura, que es la ley hidrostática de Pascal. Simple. Densidad, gravedad por altura o profundidad. Bueno, yo digo altura porque hay.
Pero bueno, entonces, esta es la presión ahí abajo. Es La de la presión, manométrica, ¿no? no, ahora voy a hablar de la manométrica. Ah, ok. Primero hay que desarrollar el problema, después ahora hay una pavada. Entonces, yo lo que quiero decir, sí, es la manométrica. Va a ser la manométrica. La presión total va a ser la suma de las presiones. ¿Ese lugar ahí? O sea, la presión total Sí. es la suma de ambas presiones. La presión del aire más la presión de la columna de agua de mar. Ok. Vos lo dijiste, hablaste de presión manométrica. La presión manométrica, por definición, es la presión total menos la presión atmosférica. Ah, ok. ¿Está? Por definición. O sea, Matemáticamente, si pasás esta presión atmosférica que está sumando o restando el primer miembro, te queda presión total menos presión atmosférica. O sea, te queda la presión H, o sea, la presión de la columna de claro. agua de mar, que es la presión manométrica. Claro, como que no termina influyendo, entonces la atmosférica. A fin de cuentas. Ok. Porque en realidad, sí, físicamente hay que decir la verdad. A mí lo que me importa es la presión total. Después la manométrica, después hablamos de la presión relativa, después hablamos de otras cosas, pero lo que me importa en la vida real es qué presión total soporta ahí. Porque imaginemos que en algún momento, supongamos que en la Tierra no hay aire, mentira. Entonces no habría presión atmosférica. Si no hubiese, entonces, la presión total es la presión H, la presión de la columna de agua, que sería la manométrica. Sí. Pero lo que importa en la vida real es la total. Después, bueno, la manométrica, la definimos, definición, así quedan claras las definiciones. Definición manométrica. Manométrica viene de manómetro, ya vamos a ver problemas de manometría. Sí. Que son los aparatitos que se utilizaban en el 1700, y ahora también creo algo se usa, que son tipo tubo U, donde se pone un líquido de mercurio y al poner un líquido la columna de mercurio se desplaza y ese desnivel indica la presión del agua que yo agregué. Y se utiliza para medir presiones. Y en antiguas épocas era muy efectivo. Y hoy en día también, me pasa que bueno, hay otros métodos. Pero digo lo claro para que se vean, el que escuche el video sepa lo que es un manómetro. Igual uno lo googlea y sabe va a aprender lo que es un manómetro. Pero lo digo como es, un tubo en U, donde se pone mercurio adentro, y bueno, obviamente que es un tubo en U, el mercurio va a estar a nivel, digamos, tanto de este lado y de este lado, pero si yo meto agua de este lado, la columnita de mercurio sube un poquitito de este lado, ¿por qué? Porque la presión del agua que hace acá de este lado, esta columna de agua vale H1, bueno, podríamos decir que el mercurio se elevó a H2, pero H2 va a ser más chiquito que H1 porque la densidad del mercurio es mayor que la densidad del agua. La densidad del mercurio es aproximadamente 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Es el metal líquido que conocemos todos. Hay que tener cuidado con el mercurio porque en viejas épocas se utilizaba como medicina, pero es muy tóxico y si uno tiene una herida, ojo, mercurio no se agarra con la mano, uno lo tira en la mesa o en el piso y quedan como bolitas líquidas, que tienen una cierta cohesión con el suelo, pero es muy peligroso. Bueno, el mercurio se utiliza para los termómetros, se utiliza para instrumentos de medición y sobre todo manómetros. Pero es 13,6 veces más pesado que el agua. O sea, es un metal pesado, líquido, de los pocos metales que se conoce como líquido. Claro. Definición entonces de manómetro, presión manométrica. Presión manométrica. Es la presión M, es la presión, digamos, total, por decirlo así, Sí. menos la presión atmosférica.
Bueno, en todo caso, en el ejemplo, yo paso esto sumando y restando acá y me queda presión total menos la presión atmosférica, me queda pH. Y esa es la manométrica. En el problema, ejemplo, el problema, los puntos. Todo esto que está sumando pasa restando, presión total, menos la presión atmosférica, claro, es la presión H, es la de la columna, densidad de gravedad por altura. ¿Listo? Excelente. Perfecto. ¿Qué más pedía el problema? Ah, la presión atmosférica. Sí. Pedía, la presión atmosférica no era el dato, digamos, no era la pregunta, ¿no? Lo manométrico me pedía. Sí, o sea, pide cuál es la presión manométrica de dicho punto y cuál es la presión absoluta. Sí, atmósferas y pascales y cuál es la presión absoluta. En atmósferas y en pascales, eso es lo que quise poner. En atmósferas y en pascales. Perdón, acá puse. Igual después te pide cuál es la presión absoluta. ¿Cómo? También te pide cuál es la presión absoluta. Sí. La presión absoluta, en todo caso, va a ser la presión total. Ok. O sea que vamos a definir presión absoluta. Es la presión real, ¿no? Que uno mide en el laboratorio. La presión total es la presión real. Sí. Presión real. O total. Es la presión real. Presión real. Listo. Sí. Sí, claro. Sí. La presión manométrica y, exacto, y la presión absoluta. Claro, de aquí se pone presión absoluta. Sí. No, presión atmosférica. Lo que pasa es que bueno, no tengo el enunciado a mano, entonces. Sí, no era. Bueno, después es una cuestión de unidades, ¿no? Sí, no, sí, eso no era. Buenísimo, bueno. Ahora pasamos a otra cosa. Vale. Vamos a borrar primero, sí, ya. Se ve bien, ¿no? Hasta ahora algún problema. Sí, se ve bien. Si querés, podés escribir un poco más para la izquierda que te queda un espacio. Acá. Sí, Sí, ahí. muy bien, gracias. Porque en realidad yo lo puse hoy a la mañana, sí, para escribir ahí. Ahora sí, gracias por hacerme acordar. Porque claro, estoy tan cómodo acá. Claro, te queda, ahí no me ve la cara, pero no importa mi cara. O sea, el tema es que me parece que voy a empezar a escribir. Gracias. Sí, no te digo porque este capaz era más corto, pero el otro capaz que te quedaba ahí. No, que justamente yo tengo acá dos notebooks. Yo antes, bueno, tengo esta que es una Dell. Sí. Y la otra es una Positivo VGH. Lo que pasa que la uso de backup esa. Y, funciona perfecto. Pero quiero ir a mandarla a hacer un service para que me pongan un disco estado sólido, un DDR y un disco estado sólido. Porque muchas veces con la otra es una Positivo VGH de batalla. Se me corta el internet. Y imagínate si te estoy dando una clase. Sí. Quiero que se me corte. Ya me pasó un par de veces. No es muy frecuente que se me corte, pero con esta no se puede cortar nunca. Claro, sí. Entonces tengo que mandarla a hacer un service para que me pongan un disco estado sólido, un disco en paralelo, sin que me borren los archivos, porque viste que muchas veces te formatean. Sí. No, yo digo, formatean, no me formatean nada, me van a hacer una revisión de la máquina y me van a poner un disco estado sólido que es más rápido, para que no, bueno, como ya tiene mucha información, pueda procesar más rápido las cosas. Claro, sí.
la tengo que mandar. O sea, igual yo tengo OneDrive. Yo guardo todo en el OneDrive, en la nube. Claro, ahí ya tenés todo. No. Yo pago anualmente un OneDrive porque tengo millones de cosas, no sabes la cantidad. No puedo perder esa información de muchos años. Sí, sí, sí. Y también tengo allá en Buenos Aires, ahora estoy en Mar del Plata, pero tengo bibliotecas enteras de carpetas, bibliolatos, cosas que cursé, libros, bueno, tengo todo ese material, ¿no? Que no lo Sí, tengo sí, en exacto. internet. Sí. Pero en internet tengo como 10.000 libros, debo tener, no sé, un montón de cosas y apuntes y trabajos hechos, imagínate, si prefiero pagar un OneDrive antes de perder toda la información, esa me mato. Sí, sí, sí. Acá voy a hacer una marquita para saber dónde puedo escribir. Sí. Ahí, ¿no? Sí, se ve. Sí. Me acordar porque yo fui el tonto que no se dio cuenta. Lo hice, pero después no lo apliqué. Sí, una raya sirve. Ahí. Bueno, un problemita con un lindo dibujito. Dice, típico problema de los libros y de las prácticas. El depósito de figura está cerrado y a 20 grados de temperatura. La presión absoluta en el punto A es 0,9 bares. En el punto A sería el punto A, acá. Sí. Despreciando el peso de la columna de aire, se supone que, bueno, no solamente las columnas de agua hacen presión, sino las columnas de cualquier otro fluido como el aire también. Por ejemplo, sí. La columna de 600 kilómetros que tengo de atmósfera que se me caen encima. Obviamente sí. que vamos a soportar una presión de 1003 hectopascales acá en la superficie terrestre aproximadamente, y a medida que me elevo, el gas se enrarece de la atmósfera y la presión es menor. Y la presión disminuye 1 milímetro de mercurio por cada 100 metros. O sea, 1 milímetro de mercurio, ¿por qué? Porque sabemos que una atmósfera, la presión normal atmosférica, es 760 milímetros. Entonces, bueno, también se mide en milímetros de mercurio. Tiene que ver con la columna de mercurio del experimento de Torricelli. Bueno. No voy a hablar de eso ahora, porque si no. La cuestión es que cada 100 metros que me elevo y disminuye 1 milímetro de mercurio. Es lo mismo que si yo me apuno, ¿no? Me voy, qué sé yo, a la Jujuy, y me voy a Cuyo y está a 7.000 metros a nivel del mar. Obviamente que ahí falta el aire, la presión es menor y obviamente es menos denso el aire. Lo que quiero decir es lo siguiente, que a medida que yo me voy elevando, la densidad del gas se enrarece, o sea, es menor, porque es como el agua, o sea, la presión es menor. O sea, la presión mayor la voy a sentir a nivel del mar. Y la presión menor la voy a sentir a alturas enormes, a alturas de 7.000, 6.000 metros. Es más, a 1.000 metros yo me puedo apunar también. Pero bueno. La cuestión es esta. Entonces, despreciando el peso de la columna de aire, ¿cuál es la presión absoluta y relativa del punto B? Este punto B de acá. Entonces, tengo todos estos datos. ¿Cuál es la presión absoluta y relativa del punto B? Vamos a ver qué significa, bueno, presión absoluta ya lo vimos. Sí. Y presión relativa, me adelanto, va a ser el cociente entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Igualmente acá lo dice, acá abajo, dice la presión relativa no tiene unidades, es una fracción de la presión atmosférica, o sea, va a ser la presión total, o sea, absoluta, dividido la presión atmosférica. Y obviamente me queda sin unidades porque divido presiones, ¿no? Sí. Bien, es eso, ahora lo claro. Bueno, vamos a hacer el dibujo. Me parece que lo más importante es eso. A ver si un dibujo más o menos normal. El tema, ¿no?
Tampoco tiene que ser más grande, tan grande, algo que se vea. Aire, claro, la tapita. Es como una tapita. Vamos a poner una tapa en serio. Sí. Los dos de arriba son de aire y el de abajo es de agua. Una tapa. Esto es líquido. Sí, hacemos el dibujito lindo. Aire. Esto es A, esto B. Esto es aire. También hay aire. Esto es líquido. ¿Qué más dice? Agua. Ponerle agua. Agua. Y después las alturas. Y después las alturas. Muy bien. Ya tengo anotado. Dos metros. Ajá. Si tenés 2, 4 y el otro lado lo tenés invertidos. Sí. Muy bien. Sí. Bien. 4 metros. 4 metros y 2 metros. 4 metros. 2 metros. Sí. Y 2 metros y 4 metros. Dale, vamos. Excelente. 2 metros y 4. Perfecto. Bárbaro. Creo que no hay más nada. Bueno, ¿qué pide la presión absoluta? Claro. La presión, Y vamos a relatividad poner. del punto B. Claro. La presión absoluta del Y después punto. abajo haces la pregunta más. Sí. ¿Qué variación porcentual se tiene en la solución anterior si tenemos en cuenta el peso de la... No llegó la araña. Exactamente. Va a haber una diferencia. Ahora lo vamos a ver. 0,9 bares. Interesante. Bien. Esa es la presión de la. Me pregunto la presión en el punto B. Absoluta y relativa, ¿no? Me pide, sí. Sí. Y relativa. Vamos a ver qué la relativa ya la comenté, que es la presión, digamos, sería la presión absoluta, la presión Sí. total, dividido la presión atmosférica. Obviamente queda sin unidades. Sí. Bueno, después el segundo punto lo hacemos, digamos, acá el segundo punto es muy claro, dice, ¿qué variación porcentual se tiene en la solución anterior si tenemos en cuenta el peso de las columnas de aire? En principio vamos a despreciar, acá como se ve en el dibujo, tanto en la parte de la izquierda como en la derecha, o sea, las cavidades de la izquierda y la derecha, tienen aire y vamos a despreciar la acción del aire, vamos a despreciar la presión que ejerce la columna de aire sobre, obviamente, las tapas estas, que son tapas, están dibujadas en azul, son tapas que obviamente reciben la presión del aire y obviamente que se la transmiten al líquido. Pero en principio vamos a suponer que la presión de la columna de aire es despreciable.
La presión de la columna de aire es despreciable. Bien. Perfecto. Y bien. La cuestión es la siguiente. En principio vamos a considerar que la presión de la columna de aire es despreciable. Pero acá hay aire y acá también, y obviamente la presión sigue siendo una atmósfera, o sea, es 1003 hectopascales, o como dice acá en el problema 3, 101.325 pascales, bueno, no importa. La cuestión que aire hay, que se desprecie la columna de aire, ahora vamos a ver qué significa. Cuando uno dice que se desprecia la columna de aire, significa que desprecia la acción de la gravedad sobre el aire. Se supone que la gravedad atrae al aire, porque si no existiese gravedad, la atmósfera se dispersa en el espacio. La atmósfera que tenemos en la Tierra, que dije recién que son 600 kilómetros de ancho, de altura, ¿no? Profundidad, se sostiene por el tema de la gravedad. Si no hay gravedad en el planeta, el aire se va. Entonces, a pesar de que nosotros no vamos a considerar en la primera parte del problema la acción de esa columna de aire, hay presión atmosférica igual, porque todos los gases, por la ley de Boyle-Mariotte y las leyes termodinámicas, ejercen una presión dentro del recipiente. El que vio ley de los gases en química sabe de qué estoy hablando, y bueno, esa presión es inevitable, es una atmósfera tanto acá como acá. Cuando tengamos que tener en cuenta la columna de aire, bueno, habrá que sumarle a la presión atmosférica, habrá que sumarle la ley de Pascal, que va a ser la densidad del aire por la gravedad por la altura. Pero bueno, porque ahí, cuando digo densidad, gravedad por altura, es porque estoy considerando la acción de la gravedad. En la primera parte del problema no vamos a considerar la acción de la gravedad. Entonces, si la gravedad la considero como cero, cuando haga densidad, gravedad por altura y la gravedad cero, va a dar cero la presión de columna de aire, que es lo que voy yo a utilizar para el primer problema. No voy a considerar la columna de aire porque considero que la acción de la gravedad es despreciable. Entonces, bueno, en principio tenemos aire acá, con presión en una atmósfera. En esta cavidad de la derecha también tenemos aire, con presión en una atmósfera, y tenemos el agua. Obviamente el agua está acá, debajo de estas tapas azules, y bueno, con sus alturas respectivas. Entonces vamos a calcular, sabiendo que la presión en A es 0,9 bar, es la presión absoluta y después relativa en el punto E. Bueno, listo, saco de pantalla esto y vamos al diseño del problema. Ahora sí se ve bien de costado. Sí. Bueno, ahí está el problema que teníamos en pantalla. Hay que resolver ahora, calcular la presión absoluta o total en el punto E. Ya dijimos las hipótesis, despreciamos la acción de la altura de las columnas de aire, porque vamos a despreciar por el momento la acción de la gravedad sobre las columnas de aire. Sin embargo, el aire tiene una presión, y ejerce una presión. Por más que haya o no haya gravedad, el aire ejerce una presión sobre las paredes. Lo sabemos por la ley de los gases, que se ve en química. Esa fórmula famosa de la ecuación de estado de los gases ideales, presión por volumen igual al número de moles de moléculas por R por T, donde R es la constante universal de los gases, que es 0,082 atmósfera por litro sobre grado Kelvin por mol. Bueno, no importa. A través de esa ecuación de estado uno despeja la presión y sabe que la presión de cualquier gas ejerce una presión sobre las paredes del recipiente. Esto es un hecho. Pero no vamos a considerar en la primera parte del problema la acción de la altura o de la columna, o sea, no vamos a considerar la acción de la gravedad. Entonces, en la primera parte del problema,
no despreciamos las columnas de aire. Despreciamos la acción de la gravedad. Despreciamos la acción de la gravedad. De G. O sea, despreciamos la acción de las columnas de aire. Bueno, siempre se calcula la absoluta, la total, después la relativa y todo lo numérico, bla, pero primero, al principio, lo que uno tiene que hacer es calcular la total. Sí. Bueno, vamos a calcular la presión acá. En B. Eso es lo que me pide acá el problema. Bueno, empecemos a mirar el dibujo, ¿no? O sea, el esquema experimental. Tengo acá en este recipiente aire. El aire ejerce una presión atmosférica. Y la dibujamos así. Con flechitas que accionan sobre la tapa, ¿no? Sí. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Bueno, también esta misma presión atmosférica existe de este lado. Se supone que la presión actúa sobre todas las paredes del recipiente. O sea, yo dibujo las flechas para abajo, pero en realidad tendría que dibujarlas también para el costado, porque la presión es la misma en todas las tapas del recipiente. Es isotrópica, o sea, es isótropa, o sea, es la misma en todas las direcciones y sentidos. No es que acá va a haber más presión que acá. No. La presión atmosférica del aire, el aire se expande, toma la forma del recipiente y las moléculas en su acción cinética golpean sobre las tapas del recipiente y eso le provee a las paredes una cantidad de movimiento que les transmiten las moléculas a la pared, y esa diferencia de cantidad de movimiento produce un impulso y produce lo que se llama una fuerza mancomunada de todas las moléculas sobre las superficies del recipiente. Mancomunada significa todas, pues son millones de moléculas que golpean. Sí. Pero bueno, no voy a meterme más en eso. Pero la cuestión es esta. Sabemos de qué se trata, presión del aire, y después, como tengo que calcular acá la presión en B, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo una columna acá de agua, ¿no es cierto? Tengo una columna de agua. Entonces, una cosa. Esto vamos a poner presión B. Ok. Porque la presión en el punto B sería la presión, cuando uno dice B, no importa, esto es un gas, que es aire, es la presión que se ejerce en B. Yo puse la atmósfera, pero no es atmosférica, porque acá tampoco es exactamente la atmosférica, una atmósfera, es 0,9 bares. Acá puse. Dije atmosférica, por decir atmosférica, pero bueno, es la presión del problema. La presión del problema es 0,9 bares.
una atmósfera equivale a 1013 milibares. Después hacemos el pasaje de unidades, pero lo que quiero decir es, acá hay una presión 0,9 bares aquí de aire, lo que no sé cuánto vale la presión justamente acá, del aire acá dentro del recipiente, pero lo que dije de isotrópica, que la presión es la misma en toda dirección y sentido, eso sí, o sea, Sí. acá voy a ver que en cualquier parte del recipiente la presión es P sub B, y acá en cualquier tapa del recipiente la presión es P sub A, eso sí. Quizá dije atmosférica porque decía atmosférica, pero es la presión atmosférica para el recipiente, 0,9 bares. Bueno, tengo que calcular esta presión que yo dibujé para abajo. La presión en esta sección, digamos, del recipiente. Bueno, analicemos intuitivamente. Esto está haciendo presión, es como si yo pusiese la mano de este lado y hago fuerza, ¿no? Hago presión. Si yo hago presión, esto se va a levantar, se supone. Y al levantarse se comprime el gas. Al comprimirse el gas, obviamente sabemos que se reduce el volumen, y al reducirse el volumen la presión es mayor. Es como agarrar una jeringa, ¿no? La tapo por este lado, por la puntita, hago así con una jeringa y veo que me cuesta hacer presión. ¿Por qué? Porque se reduce el volumen. Al reducirse el volumen, la presión es mayor. Hay una compresión del gas. Al comprimirse el gas, al reducirse el gas, la presión es mayor. Eso se llama ley de Boyle-Mariotte, donde la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso es lo que quiero decir. No sé si hablo de una cosa rara. Sí, sí, sí. No, de química. Es de química. Eso sí. Entonces, al ser menor el volumen, es mayor la presión. Sí. Lo que quiero decir es que esta tapa hace una presión de P sub A, esta columna se eleva y esto se comprime. Y al comprimirse, mayor la presión. Se supone que la presión en B debería ser intuitivamente mayor que la presión en A. Claro. Sí, te sirve para chequear. Claro, para chequear, pensar un poco intuitivamente, porque no son todas fórmulas, porque si no se convierte en algo algebraico. Y esto es importante, el dibujo, el esquema de análisis intuitivo y la física, ¿no? Y después viene la matemática, que es lo que hay que hacer, cuantificar el fenómeno. Bueno, cuantificando el fenómeno. Ok, quiero calcular la presión en B. Bien. Las tapas son de la misma superficie, ¿no? O sea, supuestamente, sí, acá no importa. Supuestamente debe ser la misma superficie. Sí, calculo que sí, no aclara. Sí, tampoco lo dice, pero uno puede presumir por el dibujo también, de que, no sé, esto está a la mitad, este tabique, ¿no? Está a la mitad de... presumible, tampoco da el ancho de esto, pero importa, es presumible porque como está a la mitad, al estar a la mitad, esta tapa tiene la misma superficie que esta. Claro. Si las superficies son diferentes, es como la prensa hidráulica. No va a ser, bueno, la presión es la misma. Sí, la presión va a ser la misma, lo que va a ser diferente es la fuerza, claro. O sea, tampoco es necesario ese dato, ahora que me acuerdo de la prensa hidráulica. Porque por más que esta tapa tenga más superficie que esta, la presión es la misma, porque sabemos que la presión es fuerza sobre superficie. Entonces, yo acá hago una fuerza sobre una fuerza mayor sobre una superficie mayor. Sí. Y acá al hacer menor la superficie, la fuerza es menor. Pero al hacer fuerza sobre superficie, de este lado y de este lado, la presión es la misma. O sea, se compensa, o sea, es lo mismo. O sea, no importa lo que quiero decir. Que lo que quiero decir. Es la misma en la. ¿Dónde? Porque PA y PB no van a ser iguales. No, bueno, estoy diciendo en otro problema. Si tuviese más o menos. Ok. Si tuviese toda la misma altura, eso es lo que quiero decir. ¿Sabes? Sí, si estaría a la misma altura, ahí sí. Claro. Si tuviesen las dos tapas a la misma altura, con las mismas superficies, las fuerzas que se ejercen sobre las tapas son iguales. Y si son las superficies diferentes, a la misma altura, bueno, pongámosle, y este tiene superficie menor y esta mayor. Bueno, acá aplico una fuerza F1 sobre C1, y acá va a haber una fuerza F2 sobre C2. Pero ¿qué pasa? Acá la superficie es menor, y acá la superficie es mayor, por lo tanto, de este lado la fuerza debería ser mayor que acá. Lo que sí, al hacer F1 sobre C1
y al hacer F2 sobre S2, esos dos cocientes, que son presiones, van a ser iguales. Pero eso sucede en lo que se llama en la prensa hidráulica, ¿no? Pero acá no es una prensa hidráulica. Estoy más o menos razonando intuitivamente las cosas. Ahora hago el problema y lo termino, pero ¿se entiende lo que digo? Sí, entiendo, sí. Está medio descabellado. Está bien, tu pregunta fue, no, pará, acá las alturas son diferentes. Yo digo, bueno, no, tenés razón. Tendría que estar las dos tapas, por más que las superficies sean diferentes, a la misma altura, para poder aclarar mi argumento, ¿no? Las presiones van a ser iguales. Bueno, de todas formas eso me vino a colación el tema de la prensa hidráulica en la cabeza, pero no importa ahora. Vamos al problema. Tenemos la presión en A, que sería esta. Bien. Perfecto. Yo hago presión acá, o el aire hace presión acá. Esto, obviamente, empuja el agua y lo eleva hacia arriba. Bueno, de todas formas, bien. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo calcularía esto? Estoy pensándolo. Sí. Bueno, se me ocurre hacer lo siguiente. Aunque estoy pensando por otro lado. Pero no, sí vamos a hacer eso. Porque también está el desnivel acá. Porque no está a la misma altura. Está, como quería pensarlo antes. Bueno, uno podría tomar un sistema de coordenadas. Es bueno. Quizás mucho no hace falta, pero estaría bueno referirnos a un sistema de coordenadas. Bueno, esto es el eje X, esto es el eje Y. El eje Y mide la altura, digamos. Entonces, bien. Yo, por lo pronto, vamos a empezar así el problema. Tengo la presión en esta columna. Sí. Pasamos a presión A, que es la presión del aire, no teniendo en cuenta el tema de la columna de aire, no teniendo en cuenta la acción de la gravedad, la presión del aire. Bien. Y acá hay una profundidad de 2 metros. Vamos a hacer más la densidad, bueno, la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua es... La gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso es las unidades de fuerza. Listo, gravedad por esta altura que es 2 metros. Sí. La vamos a llamar altura H1. A ver si se ve ahí. Sí. H1. Pero eso sería por sacar la densidad relativa, ¿no? Sí, en principio lo que voy a sacar es la absoluta y después la relativa. La relativa es dividir la absoluta por... Ah, es verdad. La absoluta. Claro, la absoluta dividido la presión atmosférica de la relativa. Sí. H1 se ve, ¿no? Esto es H1. Sí, sí. Vamos a hacerlo con letras. H1. Bien. Esa es la presión ahí. Bueno, es la presión acá en el fondo, digamos, ¿no? La presión que yo voy a tener acá en el fondo. Sí. Bien. Vamos a llamarlo presión 1. Acá.
Esa es la presión 1, que tengo ahí en el fondo. Bueno, ahora calculamos también por otro lado, en contrapartida, la presión acá. Vamos a hacer un tabique acá que se separa. Bueno, la presión acá 2 sería... Es diferente, obviamente, no va a ser la misma. Sí. 2, que va a ser la presión en B, digamos, en esta cavidad de aire, más la densidad de gravedad por altura 2, que va a ser 4 metros ahora, estos 4 Claro. metros. Bueno, entonces ahora vamos a ver el cálculo de la presión B. Veamos. Bueno, se supone que está en reposo el sistema, no es que es un fluido en movimiento, uno cree que está en movimiento porque se presiona acá, esto sube para arriba, no, en realidad, bueno, sube para arriba si es una cuestión dinámica, sí, ya lo sé, o cinemática, pero se supone que esto es estática, hidrostática, o sea, está todo en reposo. Sí. O sea que acá hay una presión y acá hay otra presión, o sea que prácticamente uno puede pensar en la estática del problema. De decir, pará, esto no se mueve, si yo hago presión por este lado y hago presión por este lado, las presiones se compensan. Entonces van a ser iguales. O sea que esto tiene que ser igual a esto. Claro. Estaba pensando, digamos. Porque uno siempre comete el error en hidrostática en pensar que está en movimiento, no está en movimiento. Podría estarlo, pero no está en movimiento, esto está en reposo. Porque si estuviese en reposo ya estamos hablando de hidrodinámica, dinámica de fluidos, pero la idea de la estática es importante en la cabeza. Está todo en reposo. Y si está todo en reposo, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, la suma de fuerzas y la suma de presiones tiene que dar cero. Sobre todo de presiones. Las presiones tienen que ser, en el equilibrio, tienen que ser iguales. Sí. Presión 1 igual a presión 2. O sea, la presión que se ejerce por este lado es la misma presión que se ejerce por este. Lo puedo dibujar así, y queda más lindo, o mejor, o no. Vamos a sacar esto de que dice agua. Yo puedo pensar así, digamos. Está bien, puse presión 1, presión 2, ok. Pero puedo pensarlo así, no está mal. Parece de carnicero, pero la presión que hace el líquido por acá, que sería como presión 1, Claro, va a ser igual que la allá. claro, es la misma que la presión 2. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Está bien. Por estática, porque si no es estático me agarro la cabeza. No. La presión hidrodinámica, qué sé yo. Por estática, entonces, presión 1 es igual a presión 2. Igualando estas dos cosas, tiene que salir la cosa. O sea, tiene que salir. O sea, me quedaría presión A más densidad por gravedad por altura 1 igual a presión B más densidad por gravedad por altura 2. Bueno, es una ecuación matemática fácil de despejar porque hay que despejar este término. Claro. Y ahí sale. Vale. Bueno, ya está. Lo más importante es esto. De plantear Porque el dato de PDA te lo da, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Acá PDA lo tenés. Claro. Pero la densidad de... Ah, claro, la densidad del aire claro, es la misma densidad para los dos. Claro, la densidad es la densidad del agua, la que estoy hablando, la que estoy poniendo acá.
es del agua. Ah, es la del agua. Ah, ok. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Había dicho acá que despreciamos la Sí, acción de la columna. No claro. es la primera parte del problema, que en realidad no debería ser despreciada, pero bueno, lo despreciamos. Ok. Cuando uno ve la ley de los gases en química, porque puede resultar confuso, la ecuación de estado, que la presión, presión por volumen igual a NR por T, bueno, la famosa fórmula, y ahí despejamos la presión, es la presión del aire o de cualquier gas, sin considerar la acción de la gravedad, porque, a ver, se supone que tomamos un recipiente con aire fuera de la gravedad, bueno, la presión es la misma en todos los puntos del recipiente, pero cuando está la acción de la gravedad, y la gravedad es como que tira abajo al Sí, fluido. Si estoy en Júpiter, que es 10 veces más la gravedad que acá, yo termino aplastado, si estoy ahí. Y un fluido también termina aplastado. Bueno, lo sí, que quiero sí. decir es que cuanto mayor sea la gravedad, más atracción hay sobre la masa fluídica. Sí, La gravedad juega un papel importante en las mareas. Las mareas, por ejemplo, se producen por acción de la gravedad entre la Luna y la Tierra, como entre el Sol y la Tierra. Viste que se elevan las capas de agua, porque se sí. elevan las capas de agua por la acción de la gravedad entre la Luna y la Tierra, por ejemplo. Bueno, ahí tenés un fenómeno gravitatorio importante de cómo acciona sobre el fluido. Bueno, acá también, o sea, no voy a considerar el peso de la columna de aire ni acá ni acá porque considero que la acción de la gravedad es despreciable. Se supone que ahora cuando calcule la presión ejercida por la columna de aire va a ser despreciable, una cifra re chiquita, porque sabemos que la densidad del aire es minúscula, digamos, pequeña. Entonces, cuando haga densidad del aire por la gravedad, por la altura esta, en este caso 4 metros, me va a dar una cifra chiquita. No me acuerdo cuánto es la densidad del aire, no tengo idea. Bueno, sí, habría que googlearlo, no es que no tengo idea, pero sé que es chica, digamos. No me acuerdo ahora. Pero no va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico, va a ser mucho menos. Porque el aire es volátil, es algo que, bueno, lo respiramos, no es el agua. Sí. 100 veces, no sé, debe ser 100 veces más o más liviano, no recuerdo el valor de la densidad del aire, pero es muy pequeña. Entonces podemos considerar ese desprecio, digamos, lo tiro a la basura y no considero las columnas de aire. Por lo menos en esta primera parte, la presión absoluta quedaría así, hay que hacer el Sí. cálculo, la presión Sí. absoluta. Bueno, la presión relativa es dividir ese valor por la presión atmosférica ambiental normal, que es Y una consulta, ¿acá presión manométrica habría? Sí, claro que sí, hay que restarle la presión atmosférica normal. Ah, y ahí ya, o sea, si te preguntaría eso, le restabas eso y ya estaría. Sí, que no sé si lo preguntaba, pero lo podemos poner si querés. Sí, Vamos a poner primero la presión relativa, o sea, la presión relativa, relativa a B, ¿no? Relativa a sí. B, R de relativa, es la presión absoluta de B sobre la presión atmosférica, pongo at de atmosférica, no hay que confundir con la presión A de acá, que es Sí, 0,9 sí, bar. sí. Sí, sí. O sea, esto es 1013, 1013 milibares, una cosa así. Ok. Bueno, 1013 milibares, 1 milibar es 10 a la menos 3 bares. O sea, estoy acá. Todo lo que es mili es 10 a la menos 3. Sí. Bar viene de barómetro, el barómetro de Torricelli, cuando medía la presión. Sí. Perdón. Voy a escribirlo. Eso son muy cuidadosos. Sí.
peor de todos esos pizarrones que uno termina manchado todo. Sí. Y esa era -3 bares. Perfecto. Esa es la presión relativa. Y la manométrica, la puedo poner. No hace falta, pero presión manométrica en B, manométrica. Sí. Pasar la presión total en B. Menos la presión atmosférica. Y bueno, y ahora hay que considerar la acción de las columnas de aire. Por eso puse primera parte y segunda parte. Claro. Bueno, acá ahí se ve, ¿no? Sí, acá se ve. Sí. Se ve, No se ve. quiero borrar esto porque quiero ver la similitud que existe entre un cálculo y otro. Sería muy Sí. mejor. Lo borro. Un momento. Voy a correr un poco acá. Segunda parte, hay que repetir nada, ya sabemos de qué se trata. Sí. Ahora tengo en cuenta las columnas de aire, y bueno, la ley hidrostática de Pascal me dice que una columna de lo que sea, de cualquier fluido, es la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Sí. La columna. Entonces lo que tendría que hacer es sumar tanto acá y acá la columna, la acción de la presión de la columna de aire en cada parte. O sea que acá tendría que sumar la densidad del aire por la gravedad por la altura esta, que es 4 metros, que lo vamos a llamar H1'. Sí. Sí, se ve, si querés escribirlo arriba porque Ahí se ve. ahí se ve. Y esta, 2 metros, lo vamos a llamar H2'. Sí. Bueno, hay que sumarle eso. Densidad de gravedad por esas alturas, tanto de este lado y de este lado, respectivamente, ¿no? Respectivamente. Entonces va a ser presión 1, ahora, bueno, presión 1' porque estoy sumando algo distinto. Digamos, no va a ser lo mismo que esta presión 1. Presión A más la densidad, gravedad por la altura. Esta es la densidad del agua, ¿eh? Así es Más, en el agua. claro, la del aire, esa sí que no la conozco, pero le ponemos Sí. densidad, gravedad. ¿Le querés poner H2O por las dudas? A la del agua. Sí, le ponemos H2O, no hay ningún problema. Le quería poner antes H2O, pero dije para no arrastrar tanto letra. Sí. Pero si querés lo ponemos. Está bien, yo le pondría H2O mi apunte, por una cuestión de prolijidad. Ahora porque tiene pizarrón, pero Sí, sí. sí. O sea, sería, claro, la primera de H2O y la otra de el aire. Aire. Bien. Gravedad, 1 más densidad del aire. Sí. Gravedad por altura H1'. Está bien. H1' es esto, 4 metros, ¿no? Claro. Presión 2' va a ser presión en B. Bueno, lógicamente, presión B' ahora, porque ahora las cosas cambian un poquito. Sí. Ya no va a ser la misma presión. Más la densidad
agua, H2O, gravedad por altura 2, más densidad del aire, el aire es el mismo, es el mismo fluido. H2'. Sí, perfecto. Otra vez, por estática. Fluido en reposo. Bueno. Igualamos y hay que igualar y bueno. Sí. Y despejar prima. Sí, esto de las unidades. Yo, la verdad que se pierde más tiempo, por eso te digo, si no llegas a tener tiempo en un examen y no pude hacer el cálculo con las magnitudes y perdón, no tuve tiempo, hice todo el problema, pero yo lo sé hacer. No te van a poner mal. Aparte, todos los docentes hacemos lo mismo, nos cansamos de revisar cuentas y revisamos el desarrollo. Estoy viendo a ver si entra bien. Bueno, sí. Ahora voy a correr solo así, o sea, puedo pasar por un pequeño pelito. Sí. Ahí está. Bueno. Ahí lo corrí. Sí. Puse todo. Bueno, lo que hay que despejar es PB'. Claro. ¿Cuántos términos? Tengo que pasar restando todas cosas. A ver Las si. dos. Bueno. Perfecto. Bueno, si analizamos físicamente para no ser tan mezquino, porque no es una cuenta algebraica de despejar nada más. La presión, ¿dónde estamos? A ver, acá. La presión B que sacamos antes, que también es absoluta, igual que acá. Acá también es absoluta. Sí. Vemos que no son iguales las expresiones, son distintos. Lo que se agregó son las columnas de aire, ¿no? Claro. Obvio que Va a cambiar un poco el resultado. va a cambiar un poco, claro. Va a cambiar. Bueno, va a cambiar de tal forma porque acá lo que estoy agregando evidentemente es este término y este término. Sí. A diferencia Del otro. del otro. Sí. Entonces, hay una variación entre este P sub B y este P sub B'. Hay un cambio, no sé, es diferente, lógico, porque hay un término adosado acá que es densidad del aire por gravedad por altura 1' menos densidad del aire gravedad por altura 2'. Bueno, sí, es eso. Muy bien. Ahora, es interesante el problema en particular, ¿no? Ahora vamos a los números. Sí. Si nos fijamos en este término y este término son iguales.
para el problema. ¿Por qué? Porque altura H1' y altura H2', ¿quién es? Altura H1' es 4 metros. Altura... Lo que no son iguales. Ah, no son iguales, ¿me equivoqué? Altura Pero H1'. H1' es 4 y H2' es 2. Ah, perdón, entonces no son iguales. Ah, Me había confundido el 2 con el... No, está bien, perdón. No dije nada, no pasó nada. No, que si hubiesen sido iguales las alturas esas, se simplifica, eso es lo que quería decir. Pero claro. yo me... Claro, siempre estamos sumando y restando. No se marea mirando así. Sí, sí, sí. Claro, esto es 4 metros. Y H2' es 2. Yo me miré esto. 4. Claro. Bueno, está bien. Entonces, son los términos que se agregan, hacen a la diferencia. Bueno, Sí. ¿quién será mayor? ¿Presión B' o presión B? Bueno, si veo la fórmula, bueno, es evidente quién va a ser mayor. ¿Quién va a ser mayor para vos? O sea, visto matemáticamente. Después lo analizamos intuitivamente a nivel físico. ¿Quién va a ser mayor? ¿Esta presión ¿PB? o presión B? ¿Absoluta? ¿La PB? Claro, ¿cuál de las dos presiones absolutas? ¿La PB o la P sub B' va a ser mayor? Yo me corro para que se vea. Yo tengo esto. Y creo que la PB. ¿Ven? ¿A vos te parece? Porque veamos lo siguiente. Cuando uno compara, hace una resta, una diferencia. O si no, reordena la expresión para que en esta última expresión aparezca esta, la Sí. presión B. Vamos a juntar los términos para que de alguna manera podamos reagrupar todos estos términos y que aparezca evidentemente presión B. Sí. Presión B es presión A más la densidad del agua, la gravedad por altura 1, menos la densidad del agua, la gravedad por altura 2. Tengo que reunir esos tres términos acá. Sí. Entonces, va a quedar así. Presión B'. Vamos a juntar estos tres términos acá adentro. Este término y este otro término. Esos tres sombreritos que puse van a ser presión A más la densidad del agua, la gravedad por altura 1, menos densidad del agua, la gravedad por altura 2. Punto. Claro, todo eso sería PB. Esto sería propiedad asociativa, como se dice en álgebra. Eso es Sí. P sub B o PB. Más lo que sobró. Sí. Lo que sobró es esto que está en azul. Densidad Sí. del aire, gravedad por altura 1', densidad del aire, gravedad por altura 2'. Eso es lo que sobró. Sí. Pero bueno, vamos a borrar acá y lo voy a poner de nuevo. Esto ya sabemos que es absoluta. Voy a hacer lugar, ¿eh? Sí, sí. Bien. Se ve, se ve. O sea, uno siempre, por lo general, reúne términos, propiedad asociativa. Sí. Para que la cosa quede comparable. Y a la hora de decir, che, ¿quién es mayor? Esto o esto, porque la física también trata de la cantidad, ¿no? ¿Quién es más grande, quién es más chico? Sería esto. Es alturado. Más lo que sobró, Sí. que sería lo de azul. Densidad del aire, gravedad por altura 1', menos densidad del aire, gravedad por altura 2'. ¿Puedo sacar factor común en esos dos últimos La densidad. términos? Claro, densidad por La gravedad. Pero no, va a terminar siendo más grande ese porque te queda tipo
o sea, lo que me hacía ver es que tenías uno sumando y otro restando, pero sí, o sea, Claro. realmente sumás uno más. Fíjate que Claro. altura 1' es 4 metros. Y Radical altura 4 menos 2, 2, radical 2, claro, por la densidad por la gravedad. Sí, sería más grande. Claro. Sí. O sea que presión B' es presión B más ese término que es positivo. Claro, Por lo tanto, esto es un número positivo. Parece que ya se fue ahí. sí, Esto es un término positivo. Todo esto es un término positivo. Y si le sumo un término positivo, se supone que presión B' es mayor que presión B. sí. Perfecto. ¿Ves, no? Acá. Sí, se ve. Sí, justito, pero se ve. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, la variación porcentual es una pavada. Sí, hacerle el cálculo. Sí, lo pongo, pues. La variación porcentual es una pavada. O sea, vamos a ver si lo puedo poner acá al costado. Dale. Vamos a poner delta porcentual. Es presión B' menos presión B. Sí, Sobre presión B, que es la presión inicial, ¿no? O sea, es el sí, porcentual respecto de la presión sí. inicial, por 100. Sí, el por ciento no sabe, pero sí. Y el 100, el 100 no sé, la gran puta. A ver, vamos a poner acá. Si no, abajo, debajo de. Sí. No te preocupes. Vamos a poner acá. Ahí se ve, ¿no? Acá. Sí, ahí se ve. Sí. Total, ya esto fue, no necesito todo esto. Sí, Delta porcentual. Vamos a poner porcentual, ahí sí tengo un lugar. Presión B' menos presión B sobre presión B, todo por 100. sí. La típica fórmula. Bueno, era intuitivo también a nivel físico, más allá de lo algebraico, ¿no? Que la presión B', la presión B, porque ahora toma acción las columnas de aire, y si toma acción las columnas de aire frente a la gravedad, porque la gravedad hace peso, se supone que tiene que haber un cambio y tiene que ser un cambio favorable, donde la presión va a ser mayor. Si la presión fuese menor sería ridículo, ¿no? Sin gravedad, que las cosas pesen más o que hagan más presión, me parece que es poco intuitivo, eso es lo que quiero decir. Sí. Más allá de la cuenta de porquería que uno tiene que hacer, pero bueno, esto formaliza, esto como redondea, decir, bueno, listo, no hay más discusión y se terminó. Pero uno puede intuir físicamente, sin haber hecho todo este cálculo, decir, bueno, pará, si acá tengo en cuenta la columna del peso de aire, o no la tengo en cuenta, no es lo mismo. Bueno, pero si la tengo en cuenta, bueno, la gravedad hace su acción. Sí. Por lo tanto, contribuye a la fuerza y a la presión de las cosas. Si no, no tiene mucho sentido que con la gravedad haya menos presión. O sea, no tendría sentido que la presión B' sea menor que la presión B con la gravedad, una cosa de loco. O sea, no. O sea, que la gravedad, en vez de aumentar, disminuye. Bueno, bárbaro, cuanto más gravedad, si me voy a Júpiter, entonces sería mucho menor la gravedad y sería mucho menor la presión, digo. Sí. Bueno, ahí está. Perfecto. Ahora, no sé si te sirvió. Sí, me sirvió, la verdad. La verdad que lo entendí. Sí, estos eran más complicados que no. Y son problemas de manómetro. Bueno, después vienen otras cosas. Vienen problemas de manómetro. Pero bueno, un tema que siempre en estática siempre hay que considerar el equilibrio. Sí. Las presiones iguales.
En todo momento. En todo momento las presiones son siempre iguales en el equilibrio. Lo que en estática serían las fuerzas iguales, en hidrostática serían las presiones iguales. Claro. Y ahí ya logramos. Y bueno, es cuestión de igualar y despejar. Lo molesto de todo esto son las unidades. Sí. 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 Buenísimo. Mirando lo que falta, bueno, lo haremos. Sí. Bueno, el Yo problema de creo las... que sí, por hoy ya estamos, pero sí, para la próxima vemos a ver cuál. Sí, yo lo que no voy a hacer es el problema del acelerómetro, que es el 5, y el 6, que es la bomba centrífuga, porque los dejo para el final, donde hay que hacer el cálculo diferencial, aplicar cálculo diferencial y aplicar la segunda ley de Newton. No es difícil, pero no es conveniente al principio. Esos serían los últimos problemas. Los pusieron ahí, no sé por qué. Habría que hacer el 7, el 8, el 7 de manómetro. Ok, perfecto. Son de manometría, y por ejemplo, el gato hidráulico es la prensa hidráulica, y creo que se termina el chiste acá. Ah, no, sí. Más acá, bueno, hay que hacerlos. Sí. Hay que hacer todo esto, y bueno, la cuestión es ponernos las pilas. Para que voy terminando el video. Dale. Saludos a todos y nos vemos en Hidrostática 2. Chau, chau.